días y bienvenidos a este nuevo formato de trabajo. La idea de hacer este tipo de cápsulas es poder aprovechar el tiempo que ustedes tienen en la semana, ya que las 2 horas que nos vemos solamente una vez a la semana no nos van a alcanzar para poder ver y practicar las cosas que necesitamos hacer. Entonces, no quiero perder una clase y arrasarnos porque estamos solo viendo y otra clase solo para practicar. Entonces, la lógica es que ustedes puedan revisar esto desde su trabajo, en su celular, en el computador de su casa, lo asuman como una suerte de clase virtual donde están los contenidos, y la idea es que los contenidos que veamos los vayamos revisando de manera ya más práctica en la clase y ahorrarnos todas las definiciones, concepciones, etcétera. Para comenzar entonces, y en vista de lo que estábamos viendo la semana pasada, que tenía que ver con la intervención psicopedagógica, ¿cierto? Esta intervención siempre se realiza en un contexto que nosotros va variando de acuerdo a donde nos insertemos laboralmente. ¿Ya? Entonces, los objetivos de esta clase son comprender la implicancia de los contextos en el desarrollo de la profesión psicopedagógica, y para ello vamos a analizar ciertos contextos para meternos un poquito más en lo profundo, más que en la definición de contenido, en el análisis de cómo son algunos contextos donde ustedes también pudieran verse insertos para su práctica o un futuro laboral. Y por otra parte es identificar características de los contextos para deducir cuál sería la función del psicopedagogo. Nosotros también hemos dado algunos roles y vamos a seguir en eso, lo que se esperaría, pero sin embargo cada organización tiene su cultura y su naturaleza. Entonces, de acuerdo a esto, a la naturaleza de la organización o de la institución donde estemos, nosotros vamos a ver que la función va a ir variando y debemos ser lo suficientemente flexibles en ello. Y por otra parte, orientar la generación de los trabajos que vamos a hacer y que ustedes van a hacer básicamente, ¿no es cierto?, para la práctica, ya que debe ser coherente con el contexto, ¿no es cierto?, y la organización en la que se encuentran. ¿Ok? Entonces vayamos. El contexto escolar. Yo creo que esta imagen es la que más fresca ustedes tienen y ha sido, para mí es compleja porque esta imagen ha definido posturas de carrera y hay una orientación fija y única en el trabajo del psicopedagogo. Pero vamos a desarrollar el tema del contexto. Cuando nosotros hablamos del contexto, la verdad pensé que esta fuera la imagen ideal, ¿cierto? Un niño y una profesional realizando actividades. Y pareciera que fuera la panacea del psicopedagogo. Pero cuando uno está metido en el contexto escolar, ¿ya? Hay situaciones que van cambiando y que no están a simple vista. Entonces, por ejemplo, tenemos que ver en el contexto, ¿no es cierto? Hay educación, pero hay educación que es básica, que tiene ciertas características. Hay educación media, que no puedo trabajar de la misma manera como trabajo en la educación básica. Si bien también es organización, tiene programas de estudio, tiene asignaturas y tiene docentes, las lógicas son distintas. La educación técnica, ¿ya? Aquellos colegios técnicos profesionales de metalmecánica, de mecánica, de contabilidad, también los estudiantes están en un contexto de escuela, ¿no es cierto? Pero el objetivo de la organización es distinto y el trabajo y las necesidades psicopedagógicas que parecieran transversales también tienen matices de diferencia, ¿ya? Porque los programas son distintos, porque el currículo es distinto, porque el objetivo es distinto. En definitiva, el contexto es el distinto. Con respecto a los beneficiarios, ¿verdad? Este sería el beneficiario tradicional, pero también tenemos, ya que veíamos en estos otros contextos, ¿verdad? Tenemos estudiantes que son adolescentes con toda la problemática que eso implica, ¿verdad? Tenemos estudiantes de técnico profesional cuyos objetivos son distintos a los del científico humanista, tienen una situación cultural distinta, sus habilidades están más por el ámbito del hacer que del conocer desde lo teórico, ¿ya? Y tenemos educación para adultos también, adultos que luego de haber hecho una vida, ¿verdad? Deciden regularizar la de ellos para su beneficio personal y sus logros personales y no han terminado colegios o no están con problemas de lectura y se incluyen en el modelo para poder regularizar esta situación para poder sentirse plenos. Entonces, más allá de estas diferencias evidentes, ¿no es cierto? Los beneficiarios son sujetos que por alguna razón no logran con el rendimiento o comportamiento promedio. ¿Ok? Esa es su tabla de medición, en definitiva. Cuando la educación está centrada en la calificación,
¿no es cierto? Básicamente el indicador numérico es el que nos va a decir si está bajo o está sobre el promedio. ¿Ya? Son derivados al psicopedagogo, por lo menos en los casos de escuela, ¿no es cierto? Para normalizarlo. Lo que espera el modelo es que usted como profesional psicopedagógico, ¿no es cierto?, logre normalizar, logre hacer subir, ¿no es cierto?, el rendimiento de estos estudiantes para que cumpla con el promedio. En definitiva, lo que se le pide es que lo repare. ¿Ok? Lo repare o logre por lo menos que no estorbe el otro concepto. De ahí esto ya es más bien personal, en el sentido de que cuando veamos el trabajo con los docentes, espero clarificarlo mejor. ¿Ya? Pero en definitiva, entonces tenemos que los beneficiarios, más allá de su edad, sus características, son sujetos que por alguna razón presentan un bajo rendimiento o un rendimiento no esperado para el promedio. ¿Ok? ¿Cuál es el rol psicopedagógico en esta situación? ¿No es cierto? Es para atender a esta diversidad de población. Primero, el diagnóstico y el levantamiento que hacemos es para ubicar al sujeto de manera cuantitativa en su potencial de desarrollo. ¿Cierto? Por eso los test son cuantitativos, ¿verdad? Y nos indica si está sobre, bajo, medio, bajo, ¿ya? Con respecto a las estandarizaciones. Porque cuando sabemos dónde ubicamos al sujeto dentro de esta recta de desarrollo, de aprendizaje, sabemos cuánto le falta para llegar a donde tiene que llegar. Y ahí podemos realizar las acciones, ¿cierto? Remediales o correctivas. Luego que tenemos esto, debemos diseñar un programa personalizado, y con eso me refiero básicamente a un programa que está adecuado a las características únicas y exclusivas de ese sujeto. Que pueden ser, no me refiero a que no haya ninguna dos personas que saquen el mismo puntaje en un test. Sería muy raro sí que las dos estén juntas. ¿Ya? Pero sin embargo, ya que pueden sacar los puntajes en las pruebas, en algunas de las pruebas, seguramente en otras van a haber diferencias, ya sea por la edad, en cuanto a lo socioafectivo, ya sea por el género, ya sea por un montón de cosas, siempre van a haber criterios de diferencia. Y cuando digo diseñar un programa personalizado me refiero a eso, a respetar esa diferencia y no trabajar en una moledora, ¿verdad? En una situación de producción en masa, ¿ya? De generar solamente actividades para cualquiera y en definitiva no van a afectar positivamente el desarrollo de ese sujeto. Identificar las acciones remediales que pudieran ayudar al sujeto a conseguir un resultado de mayor rendimiento académico. De ahí estamos hablando de meternos, ¿no es cierto?, con los queridos colegas docentes en lo que son las adecuaciones curriculares, ¿no es cierto?, de orden en cuanto a la estrategia, a las metodologías ocupadas en el aula, ¿ya? Hacer esta sugerencia, ya que en definitiva todo este programa que estamos haciendo acá va a verse reflejado en la medida que esto también pueda bajarse como una barrera para el aprendizaje del sujeto que estamos interviniendo. Reevaluar los avances del sujeto es vital, porque es la única forma que tenemos de saber si nuestra intervención, la propuesta que hicimos, está dando efectos o no, y es preferible saberlo en el proceso que saber al final de la intervención que nuestro sujeto no está avanzando y está exactamente igual a como cuando lo tomamos. ¿Ya? Nos permite replanificar, nos permite reorientar, nos permite corregir. ¿Okay? Bueno, el equipo docente es nuestra contraparte técnica al interior de la escuela, ¿verdad? Del ámbito escolar donde vamos a estar, ¿cierto? Y ellos se caracterizan, yo pongo algunas características, por ejemplo, en su experticia disciplinar. ¿Ya? Son todos personas bastante capacitadas, estudian mucho al momento de adquirir la pedagogía, ¿ya? Y se manejan y se centran básicamente en algunos de sus aspectos disciplinares. No hay una carrera de pedagogía en profesor jefe, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, el cargo del profesor jefe es el cargo del profesor de matemáticas que le pasan a un curso. Y ahí es donde tenemos algunos problemas como con la gestión, con el resto de los docentes, la gestión con el trato de los estudiantes, porque no son necesariamente especialistas en gestión, ¿ya? Pero sí en su asignatura. Orientados al logro del rendimiento académico, por cierto, ellos también son medidos en base a eso. Por eso tratan de tener los mejores promedios, el menor índice de reprobaciones y estas cosas. Y es por ello que ellos rápidamente tratan de mitigar la acción, ¿no es cierto?, de estos alumnos que no están de acuerdo al promedio y buscan la forma de ayudarlos y ayudarse, en el sentido de que no le afecte
al cumplimiento de sus objetivos profesionales. Luego de mucho tiempo trabajando en el aula docente, en un alto porcentaje los docentes asumen una estrategia mecanizada. Si el año pasado esto me resultó, este año lo aplico exactamente igual. Uso el mismo texto, uso las mismas actividades, uso incluso los mismos chistes. Ya tal vez ustedes han visto algunos ejemplos así. ¿Ya? Y eso implica que ya se automatiza la función docente. Entonces da lo mismo en la sala donde esté o con el grupo que esté. Él pone play y dice exactamente lo mismo en el mismo orden, en la misma secuencia. Y eso evidentemente afecta a los sujetos que tienen alguna necesidad educativa especial, ya sea porque son muy aventajados o porque están más atrasados. ¿Ya? Tienen pocas posibilidades de trabajo personalizado frente a las necesidades educativas especiales. Para ustedes no es novedad que los cursos, inclusive sus cursos, parten como con 35 o 40 personas. Cuesta mucho, ¿no es cierto?, estar midiendo el ritmo de los estudiantes sin abandonar a unos que van muy apurados, ¿verdad?, para hacerse cargo aparentemente de los que vienen más atrasados. Este va a ser un concepto que ustedes van a escuchar mucho si se insertan en el mundo de los colegios. Ya que el niño atrasa el curso, que el profesor se tiene que distraer de los que saben para enseñarle al otro que viene más atrás. ¿Ok? No estoy diciendo que a ellos no les interese hacerlo, pero definitivamente con un aula de 45 personas en los mismos 90 minutos que dura un bloque, claro que cuesta. ¿Cuál es nuestro rol trabajando con este equipo docente? Aportar conocimiento técnico respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin ponernos en la lógica de que yo sé más que usted, sino que tal vez decir, a lo mejor yo tengo estrategias distintas que podríamos aprobar. Y también ahí viene el trabajo con ellos para ver las adecuaciones, si son, ¿no es cierto?, significativas, poco significativas. Tal vez el tema sea el formato, ¿verdad? Hemos dicho que una persona que se maneja mucho con el lenguaje, la prueba escrita le puede ir pésimo. Por tanto, en la elaboración de pruebas también puede ser la corrección, ¿no es cierto?, del formato de prueba, o tal vez el formato mismo de la prueba escrita. A lo mejor si lo hacemos las preguntas de manera inteligente, una prueba puede ser de alternativas sin ser una prueba necesariamente fácil y solo memorística. ¿Ya? Y ahí estamos nosotros para poder conversar con él y poder llegar a algunos acuerdos, que estos simples acuerdos va a beneficiar al sujeto que estamos interviniendo. Aportar nuevas estrategias en beneficio del proceso, indicando que el rendimiento es una consecuencia lógica de un buen aprendizaje. ¿Verdad? Si hay un buen aprendizaje, obviamente va a haber un buen rendimiento. Y aquí, por ejemplo, aparece el concepto de la codocencia que se estuvo usando, no sé en qué habrá terminado con él, pero que era muy interesante en la medida de que tienes a un experto disciplinar como el profesor, ¿verdad? Por ejemplo, el profesor de historia, experto en su disciplina, y él hace en la clase, él está a cargo del contenido duro, el contenido disciplinar. Las actividades de la clase son revisadas por el psicopedagogo, que va a tener en consideración, por su formación profesional, los distintos sujetos, los distintos tipos, las distintas formas, los distintos tiempos. Entonces va a poder generar actividades de aprendizaje significativo que van a mejorar el rendimiento generalizado, o debieran al menos, del curso. No solamente de los niños con necesidades educativas especiales, sino que las personas que tienen un rendimiento promedio, debieran subirlo, ¿ya? Los que tienen un promedio bajo también, y los que tienen un promedio alto incluso también. O sea, nadie se va a sacar un 7,6, pero seguramente va a subir el indicador de personas que puedan llegar a lo mejor al 7. Apoyar en el trabajo personalizado con los estudiantes que lo requieran. Hoy día la normativa legal indica, y acaba de salir el decreto, de que el psicopedagogo puede entrar al aula. ¿Y es para qué? Para poder trabajar en la instancia de formación, en el aula regular, con la persona con necesidades educativas especiales, adecuando los contenidos que están viendo sus mismos compañeros. Y no sacarlo como el niñito especial que va a una sala especial, a una clase especial, en la cual le va muy bien, pero cuando vuelve a la normalidad, por así decirlo, a la triste realidad de su aula, ¿cierto?, vuelve a ser el mismo de siempre y con el mismo rendimiento deficiente. Y los padres y apoderados, que también son parte de este contexto permanente, ¿verdad? Por lo menos en la básica y la media. No vamos a definir los padres, pero sí vamos a definir lo que es algunos aspectos del rol psicopedagógico para con ellos. Contención respecto a la situación de sus hijos. Seguramente lo han visto en más de una asignatura, ¿verdad? Que el tema es que, primero, quitarles el tema de que su hijo está enfermo, o es anormal, o es distinto.
Toda esa contención. Ustedes, como especialistas en aprendizaje, ¿verdad? Nosotros como psicopedagogos especialistas en aprendizaje, tenemos una capacidad increíble de calmar y de bajar ese nivel de ansiedad de los padres. Porque el profesor puede decir una cosa, pero el especialista le dice otra. Es como cuando el niño tose y la abuela le dice debe tener neumonía. La mamá se desespera, aparte con el chico del médico y le dice, ¿verdad? No es resfrío. Ya la palabra del médico alivia la tensión. ¿Ya? Nuestro deber es permanente y no va a ser solamente en las sesiones. Nos vamos a ver, nos van a saludar en el patio, seguramente nos vamos a tomar con ellos al entrar al colegio y siempre nos van a preguntar cómo está el niño. Siempre hay que trabajar con ellos entonces en base a eso. El apoyo técnico para dar continuidad al trabajo realizado en la escuela del sujeto. Me refiero a que nosotros ustedes mandan en su informe un montón de sugerencias y creo que también se los hice ver el semestre pasado, que si yo digo que haga sopas de letra, es una sugerencia, pero si no le digo cómo se hace una sopa de letra, cómo se resuelve para que él pueda ayudar al sujeto. Cada vez que yo hago una sugerencia o que estoy instalando una estrategia, ¿verdad? Requiero del componente familiar donde yo no veo al sujeto y donde debe cumplir y aplicar la estrategia. Para ello también debo conversar con los papás, explicarles qué es lo que buscamos con esta estrategia, cuáles son los pasos que hacer y qué es lo que ellos tienen que cuidar que el sujeto haga en su casa. ¿Ya? Entonces, desde esta perspectiva, ¿no es cierto? Cuando ellos se capacitan en la estrategia, ellos pueden ayudar de manera eficiente a su hijo. ¿Ya? Por ejemplo, les dan de tarea la lectura comprensiva, pero una mamá dice, yo no sé leer comprensivamente, no sé a lo que se refieren, entonces no le puedo ayudar a mi hijo. ¿Ya? Si los capacitamos en esto, ¿no es cierto? Se van a involucrar de manera eficiente, ya que van a hacer también un aporte al proceso del aprendizaje de su hijo. Ok, más adelante entonces vamos a ver otro, en este mismo formato, otro de los contextos de trabajo para tratar de desagregarlo, ¿cierto? Repito, como lo vimos ahora. La idea es que sean cápsulas cortas para que puedan irlas revisando de manera independiente. Si les quedó alguna duda de una, no tengan que bancarse todo el video para llegar a la parte que les falta. Ok, nos vemos.